¿Qué tal, amigos de Latina? Mi nombre es Andrés Calderón y esto es Código Express a través de las redes digitales de Latina. Dicen que a la tercera va la vencida y este ha sido el número de ocasiones en las cuales el presidente del Poder Judicial, el magistrado Víctor Prado Saldarriaga, ha pedido al Congreso que se ejecute la sentencia condenatoria contra el congresista Edwin Donaire. En paralelo al caso del congresista Donaire, también tenemos que ya se ha denunciado penalmente al congresista Moisés Mamani por realizar tocamientos indebidos en contra de una aeromoza en un vuelo comercial que él estaba realizando. Para conversar sobre por qué están entrampados estos casos, por qué no se les procesa o no se ejecuta la condena que tienen en su contra y entender de qué trata esta figura de la inmunidad parlamentaria, hemos invitado a la abogada Diana Chávez, que es coordinadora de proyectos de la Asociación Civil Transparencia. ¿Cómo estás, Diana? Bien, Andrés, gracias por la invitación. Diana, tal vez podamos ayudar a entender bien este caso contándonos un poco de qué trataba, por ejemplo, el proceso contra Edwin Donaire. Bueno, el caso del congresista Donaire es conocido como el gasolinazo y consiste en la comisión del delito de peculado en agravio del Estado por el mal uso de gasolina que le correspondía al ejército peruano cuando él se desempeñaba en funciones en esa institución. Él ha sido condenado a más de 5 años de pena privativa de la libertad y su sentencia se encuentra ya ejecutoriada, se encuentra firme. O sea, es decir, ya no hay apelaciones que se puedan hacer. O sea, ha sido confirmada su sentencia en 2 instancias. Sí. Y no puede subir a ningún lado, no hay a dónde subir, digamos, okay, ¿no? No hay dónde revisar. Y lo que ha hecho el congresista Donaire es interponer un recurso de nulidad, es decir, que se anule todo el proceso. Los recursos de nulidad, para que lo entienda el público, pasan en todos los casos, o sea, siempre hay esta opción de plantear un recurso de nulidades. ¿Todavía está abierto este proceso o no? Este proceso ya está cerrado. El Código Procesal Penal, tanto el del 40, si no me equivoco, que fue el que se aplicó durante el proceso del congresista Donaire, y el Código Procesal actual en vigencia, establecen que la interposición de recursos de nulidad no suspenden el proceso. Claro, o sea, es algo excepcional. Podría, si es que se detecta que ha habido un vicio en el proceso, declarar nulidad, pero normalmente un caso como este ya estaría culminado y la sentencia se tendría que ejecutar, que cumplir en este caso. Exactamente. Ok. Y también ahora entendamos el caso del congresista Moisés Mamani. Él también está denunciado. Así es. ¿En qué estado estamos? El congresista Moisés Mamani ha sido denunciado, como tú dijiste, por tocamientos indebidos en agravio de una aeromoza en un vuelo comercial. Este caso se encuentra en una fiscalía del Callao y a diferencia del congresista Donaire, cuyo proceso corresponde a hechos anteriores a ocupar el cargo de congresista, el congresista Mamani ha cometido este delito, que es un delito común, lo puede cometer no solo un congresista, sino cualquier persona, y estos hechos se han producido, digamos, se dieron a conocer al público digamos, en la situación conocida como flagrancia, es decir, inmediatamente, y por eso el proceso también se inició inmediatamente. La aeromoza denunció inmediatamente y recibió el respaldo de la aerolínea para la que trabajaba. Es importante tomar en cuenta que estamos hablando de delitos que no se han cometido en el ejercicio de su labor como parlamentarios, ¿no? No ha sido en el hemiciclo, no ha sido por votar de una forma, no ha sido por abrir un procedimiento de investigación, ha sido un delito que podría cometer cualquier otra persona. Ok, ahora, a pesar de eso, ellos, en tanto congresistas, gozan de ciertas prerrogativas y una de estas es la inmunidad parlamentaria, ¿no? De hecho, podemos ver que la Constitución recoge esta figura de la inmunidad parlamentaria en el artículo 93, que si podemos, la vamos a leer, ¿no? Dice, los congresistas representan a la nación, no están sujetos a mandato imperativo ni interpelación, no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por
las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de sus funciones. Y acá viene, creo que, la parte aplicable a un caso como este, ¿no? Los congresistas no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o la Comisión Permanente dentro de las 24 horas, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento. Este es el caso del congresista Mamani, justo el último párrafo que acabas de leer. ¿En qué consiste la inmunidad parlamentaria o por qué existe la inmunidad parlamentaria? La inmunidad parlamentaria es una prerrogativa de la que gozan los congresistas para evitar su persecución política. La mayoría de funcionarios públicos terminan sus mandatos, sea funcionarios administrativos, digamos gerentes, ministros, ¿no? O sean funcionarios o autoridades elegidas por voto popular, terminan con procesos penales por abuso de autoridad, difamación, etcétera, pero lo más común es por abuso de autoridad. Y en este caso se busca proteger a los congresistas y a las congresistas de la República de que por ejercer sus funciones se les denuncie penalmente, bloqueando así el ejercicio de sus legítimas funciones, ¿no? Claro. Por ejemplo, por abuso de autoridad, por difamación, por algo que se dijeron en el pleno, ahí en el fragor de una discusión, como claro. suele suceder. Para darles tranquilidad en el ejercicio de su labor. Exactamente. Ok. No está pensado normalmente entonces para otro tipo de delitos comunes, pero te hago la pregunta, ¿no se podría ejercer algún tipo de presión también sobre los congresistas, indisponerlos en su labor, planteándole denuncias y procesos por cualquier otro tema, a pesar de que no esté relacionado con el ejercicio de su función? Sería una forma de fastidiar, me imagino, pero justamente por eso existe el mecanismo de la inmunidad parlamentaria. Y es muy claro al decir que solamente los protege por delitos relacionados a sus funciones durante el periodo en el que ejercen esa función y que no se aplica a casos anteriores. Ok, no está cubriendo lo que puede haber pasado antes, porque finalmente durante esa época no era congresista y entonces nadie lo está denunciando por molestarlo con relación a su labor parlamentaria. Exactamente. Que es el caso del congresista Donaire. Exacto. Ok, entonces en un caso como el del congresista Donaire, ¿qué crees que debería suceder? En el caso del congresista Donaire, lo que ha sucedido es que él tenía un proceso en curso, el proceso terminó, se le condenó con prisión efectiva además, y lo que debía suceder aquí era que el Poder Judicial enviara esta comunicación, que de hecho ya lo ha hecho 2 veces, al Congreso de la República, la Presidencia del Congreso de la República y la Presidencia del Congreso de la República, aplicando su propio reglamento, lo ponga a disposición de la justicia. Es decir, digamos, que ya ¿no? se pueda dictar, por ejemplo, en este caso, su orden de captura, ¿no? Internamiento. O su detención, ¿no? En ese momento, porque ya se debe ejecutar la sentencia, ¿no? Sin embargo, hay un gran problema y es que no está claro en el reglamento del Congreso qué es lo que sucede con los congresistas que han cometido delitos antes de sus funciones, antes de ser elegidos en el cargo, ni tampoco está claro qué es lo que sucede con los congresistas que cometen o que son denunciados por actos diferentes a los delitos o a los actos penales, digamos, como por ejemplo ser un inquilino moroso, como por ejemplo tener un proceso de alimentos. O sea, otros procesos que no sean penales. Exacto. Okay. ¿No? Uno podría decir, un congresista podría alegar que también son inmunes con relación a ese tipo de procesos. Si se hace un abuso de esa facultad, como se está haciendo en esos casos evidentemente, la inmunidad se vuelve en una capa de impunidad que te protege contra los delitos anteriores al cargo, contra actos o denuncias de cualquier naturaleza e incluso, como en el caso del congresista Mamani, contra delitos flagrantes. Okay, hablemos un poco entonces de la flagrancia. ¿Por qué existe una regla especial con relación a los delitos flagrantes? Porque en el caso de los delitos, acá hay una doble gravedad. Se trata de un delito flagrante y además se trata de un delito que no está en absoluto relacionado a la comisión de al ejercicio de sus funciones. Cuando hay flagrancia, y en este caso hay testigos además, y se produce en un medio de transporte, por decirlo de alguna manera, en una nave aeronáutica,
hay certeza sobre el hecho. Porque te atrapan con las manos en la más infraganti. Estás ¿no? infraganti. Entonces, esta flagrancia te permite o le permite a la autoridad tener un grado de certeza sobre lo que ha sucedido y poder iniciar el proceso inmediatamente. Claro. O sea, pongamos un ejemplo más visible, ¿no? O sea, digamos si un policía encuentra a un congresista disparándole a una persona o robándole a alguien, agrediendo físicamente a alguien y está cometiendo esos delitos, podría, en flagrancia, detenerlo en ese mismo momento. Exacto. Y lo que dice la Constitución es que se tiene que poner a disposición del Congreso. ¿En qué consiste poner a disposición? El Congreso tiene que autorizar o levantar la inmunidad de arresto de este congresista inmediatamente, sin ningún procedimiento de por medio, en un plazo máximo de 24 horas. Lo dice la Constitución y lo dice el reglamento del Congreso. Lo que debería pasar es que en ese tipo de casos, entonces, no es que hay que pasar por todo el proceso de comisiones, de votación, distintas votaciones, sino que, ya lo atrapamos. Se levanta inmediatamente. Inmediatamente sería levantar y inmediatamente empieza su proceso, digamos, bajo las reglas regulares que hay, ¿no? Para cualquier otra ciudad. Si se dicta, por ejemplo, prisión preventiva, si es que es necesario detenerlo, qué sé yo, está bajo estas reglas ordinarias. Como viene aplicando nuestro Congreso la Constitución, entonces tenemos una inmunidad de arresto. No se le puede, aun cuando estuviera en flagrancia, inmediatamente no le están aplicando la lógica que demandaría a detenerlo y finalmente procesarlo. Sí. Y también hay inmunidad de proceso, ¿no? Es decir, no se le puede procesar durante las cosas que cometa, al menos durante el ejercicio de sus funciones. Uno entendería que lo anterior sí debería ser procesado, pero pareciera, bajo esta lógica, que es que el Congreso también se va a poner a evaluar incluso si los procesos anteriores deberían ameritar un levantamiento de inmunidad. Incluso porque el reglamento del Congreso dice que no aplica los casos anteriores, ¿no? Y no sé, yo creo que en el caso de la Constitución lo que sucede es que está redactada, al parecer, pensando en la buena voluntad de la colaboración entre poderes, ¿no? Entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Y lo que ha sucedido en la práctica, en este caso de flagrancia específico del congresista Mamani, es una interferencia y un bloqueo entre poderes, ¿no? No se ha puesto a disposición en las 24 horas siguientes y más aún, más grave aún, se le ha puesto bajo una instancia administrativa, que es la Comisión de Ética Parlamentaria. Como tú dices, no se ha entendido de manera correcta o de buena fe la Constitución, y es por eso que ya se han ido planteando algunas iniciativas de reforma, y de hecho tenemos este cuadro que vamos a proyectar, que nos ha compartido los amigos de Contribuyentes por Respeto, en el cual se hace un análisis comparativo de lo que sucede con otros países. Si en otros países tenemos inmunidad igual de arresto, inmunidad de proceso, ¿no? ¿Tenemos por ahí el cuadro para verlo? ¿Sí? Ok, a ver, yo lo voy a mirar acá. En este caso, tenemos que en el Perú es donde se llega, se plantea de manera más permisiva, ¿no? O sea, en Perú no te pueden prácticamente procesar ni sentenciar o condenar por nada, no te pueden arrestar por nada. ¿Qué pasa en algún otro país? ¿Tienes alguna referencia? Solamente, bueno, en el cuadro tenemos que solamente son 2 países los que tienen una protección similar a la peruana. Sí, y yo diría que en el caso peruano esto se debe a la redacción laxa, ¿no? de la Constitución, que está hecha con buena fe, digamos, de la cooperación entre poderes o de la no interferencia entre poderes, y en el caso del reglamento del Congreso sí es porque hay una laguna legal, claro, ¿no? Volviendo nuevamente al cuadro, teníamos que México y Perú son países donde, por ejemplo, existe inmunidad de proceso, de arresto e incluso en flagrancia bajo esta lectura que tenemos, pero en otros países como Canadá, Colombia, Chile no hay ninguna de estos 3 tipos de inmunidades, y en algunos países donde sí existe inmunidad está un poco más acotada, ¿no? Puede haber una inmunidad de arresto o de proceso como en Ecuador y en España, pero no se aplica en flagrancia. Es decir, si atrapamos a alguien, un congresista cometiendo un delito, no tiene sentido que le demos esta protección especial. Aquí se ha puesto siempre un filtro previo o un escalón previo que depende de la voluntad del Congreso, ¿no? Eso es sumamente peligroso. Desde transparencia, ¿cómo crees que debería ser regulada
la inmunidad? Nosotros enviamos al Congreso, precisamente en el año 2015, un paquete de propuestas de reforma sobre el funcionamiento del Poder Judicial, algunos aspectos sobre transparencia, el sistema de justicia y también sobre el funcionamiento del Congreso. Y nuestra propuesta sobre el funcionamiento del Congreso incluía la modificación o la precisión de los alcances de la inmunidad parlamentaria, precisamente refiriéndonos a los casos de delitos cometidos con anterioridad, para que no hubiera esta instancia previa, este filtro previo del Congreso, sino simplemente una comunicación del Poder Judicial, del presidente del Poder Judicial al presidente del Congreso diciéndole, bueno, el proceso terminó, hay una sentencia condenatoria, la sentencia se tiene que ejecutar y el Congreso acatando esto para evitar la interferencia entre poderes. O sea, que no esté a disposición del Congreso definir si es que ya hubo una sentencia firme y ya no hay ningún tipo de revisión que sea posible. Exacto. Y además hay tres proyectos de ley en este sentido. Del congresista Quintanilla, de Nuevo Perú, que precisa los alcances de la inmunidad parlamentaria, del congresista Galarreta, para darle prioridad al debate de los informes de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria en el Pleno, cosa que no ha sucedido, y curioso, ¿no? Y finalmente de la congresista Patricia Donaire, eliminando por completa la inmunidad parlamentaria. Okay. De acuerdo, bueno, esperemos que por lo menos siquiera le den debate a estas iniciativas para no tener más casos como los del congresista Donaire y congresista Mamani, donde además se deja una sensación muy amarga para la sociedad de que en realidad la inmunidad se ha convertido en impunidad. ¿Okay? Bueno, muchas gracias Diana por la claridad y por ayudarnos a conocer un poco más de este tema. Y gracias a ustedes, público de Latina, por ayudarnos a discutir este asunto sobre la inmunidad parlamentaria. Y quedamos listos para conversar en una siguiente oportunidad aquí en Código Express a través de las señales digitales de Latina. Hasta pronto.